Ah, ok. Este ratito no voy a estar en el proceso. Si quieres al término de esta clase. Chicos, ¿apagan su micrófono? Ajá. ¿Qué no tiene sentido? Janet. Ok, chicos. Bueno. ¿Ya desayunaron? No. Ay. Si no te duermes. Deben de desayunar. Hay una parte que se llama probabilidad, pero eso de la probabilidad, la verdad, son muchas fórmulas. Y la probabilidad te dice qué tanto es que pueda ocurrir un evento o qué tanto que no. Predices, pero la verdad es que es muy, o sea, es algo, por ejemplo, ¿no? Si ustedes quisieran predecir qué tanto pueden ser afectados. Ay, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Miren, el cuadro comparativo. A ver, chicos, en línea, buenos días, ¿cómo están? Hola, profesora, buenos días. Ok, ¿tienen algunas dudas con sus tareas, con la tarea del cuadro comparativo? Buenos días, profesora. Buenos días. No, yo la mandé, pero no sé si esté bien. Okay. También de bueno, los ejercicios que pidió. Ay, ¿a poco ya los terminaron? Bueno, pues yo ya lo mandé, no sé si esté bien, no me haya faltado me parece otra perfecto. cosa. Ya mandaron la tarea desde el línea. Ok, bueno, chicos, ahorita les voy a explicar porque varios compañeros no entienden qué es un cuadro o qué es lo que van a hacer. El cuadro viene así, chicos, es bien rápido. Hagan de cuenta que esta es la hojita y lo único que van a tener es que hacer esto. Entonces, yo lo que siempre les digo es que lo primero tienen que poner aquí, bueno, lo pueden hacer de diferentes formas. Yo lo puedo hacer así. Aquí pongo el diseño. Ajá. ¿Cuál es el diseño? Se los voy a dar. Transversal, que es el que vimos. Ajá. Causas y control. Menos un punto, ya va a valer. De corte. Y el experimental. Un ejemplo. Ajá. En el segundo pueden poner un diagrama. ¿Cuál es el diagrama? ¿Se acuerdan que en causas y control yo ponía expuestos y no expuestos? Ajá. Y después hice un diagrama. No sé si se acuerdan que fue la N, el CE, un ejemplo, CE, con sombrerito y así. Bueno, así venía. Ese es el diagrama. Ajá. La direccionalidad, pueden ponerle la direccionalidad. Ajá. ¿Se acuerdan que yo les decía para quién va dirigido o cómo van dirigidos? Ajá. En cada caso se ven. Y la medida de frecuencia. ¿Qué les decía yo con la medida de frecuencia, chicos? ¿Cómo se podía medir este tipo de qué? De diseño epidemiológico. Hay unos que tienen razón de momios, otros que miden desviación estándar. ¿Sí me explico? Otros pueden medir, un ejemplo, no estoy diciendo que midan eso. Otros pueden medir la media. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender ahora sí? ¿Cómo lo quiero? O cómo lo... Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de cómo lo pudieran hacer. Pero si ustedes dicen, ¿saben qué? No le entiendo, a lo mejor yo voy a poner, pues el tejido transversal es es un ejemplo, ¿no? Es un estudio que la ventaja es que es sencillo, requiere de menos de 10 personas, o sea, lo más característico, y me voy con causas y controles.
Ajá, eso va a depender de qué ustedes quieran resumir. Digo, este es un ejemplo que yo puse de cómo, o sea, pudiera ser, o bien como yo les decía, si no lo quieren así, pues le pueden poner así como está, y nada más le ponen las características más importantes. ¿Dónde lo ven? Hay una parte del artículo que te dice, ventajas y desventajas. Ajá, y ahí te dicen ventajas, por ejemplo, fácil de hacer, se mide solo una vez, sencillo, menos tiempo y no genera costos. Y en las desventajas, pues a lo mejor tiene sesgos, no te da mucha certeza, así, o sea, a eso es a lo que voy. ¿Para qué? Para que ustedes cuando vean un artículo o lean un artículo, ustedes digan, este artículo es tipo de casos y controles, porque está poniendo expuestos y no expuestos. Este es de transversal, porque se le hicieron un cuestionario. ¿Y cómo te lo da? Porque cada que inician a leer un artículo siempre te dice, es un estudio de corte, o es un estudio transversal, ajá. Siempre digamos, el que lo realiza o el tutor, digamos, el sinodal o como lo quieran llamar, el que realiza el estudio epidemiológico, siempre tiene que mencionar qué tipo de estudio está o qué diseño está haciendo. ¿Para qué? Para que su artículo tenga validez, ajá, y obviamente él demuestre por medio de ese diseño la hipótesis que hizo, si es el planteamiento, si es verdadero o no es verdadero. Ajá. Pero el cuadro es así. Ajá. Lo pueden hacer los 4, o bien, si ustedes quieren, pueden poner uno por hoja. Si es que se explayan más, pues pueden poner uno por hoja. Ajá. Son los cuadros. El punto es que ustedes sepan qué es transversal, qué es causas y controles, qué es de corte y qué es experimental. Ajá. Ahora sí ya me di a entender. Yo tengo una pregunta, maestra. Espérenme tantito. Sí, ok, perfecto. Sí, bueno, yo les preguntaba la vez pasada, por eso es bien importante que me digan dudas. O sea, yo me puedo detener, o sea, de verdad, a explicarles a ustedes con uno, con dos, con tres ejemplos, y ellos lo saben. No me adelanto, pero si ustedes tampoco me hablan y les comenté, por teléfono, mándenme mensaje y de verdad les volví a decir, hacemos una videollamada, les explico, pero el punto es que todos entendamos que vayamos al ritmo. A mí no me gustaría que un día antes del trabajo me dijeran, pues es que no lo entendí y no lo pude hacer, porque de verdad, o sea, creo que están ya en un nivel, es como yo les comentaba la vez pasada, estamos en un nivel de un hospital, de un centro de salud, en donde no se vale decir, no lo entendí y tuve un error. Ajá. Entonces, sí les pido de favor que sí sean así de que no lo entendí, maestra, puedo volver a repetirlo y con gusto, o sea, ponemos uno, ponemos otro ejemplo, ajá. Ese día yo les puse muchísimos ejemplos del primero, no del transversal, después nos fuimos con el de casos y controles y ahorita vamos a entrar con el de corte, ajá, y el experimental. Mande, ¿qué pasa? ¿Quién me habló? Ajá. Mariana, ¿Qué pasa, Mariana? entonces, el cuadro tiene que ver como puntos claves de cada definición de cada palabra. Sí, ajá, o sea, no puntos claves, sino más bien, ¿cómo te diré? Lo más sintetizado que tú puedas hacer de cada diseño, Ujú. de lo que tú entiendas. Ajá. No como pollitos de que todo lo que esté lo copian, o sea, de lo que tú entiendas. O sea, si para ti son palabras claves, perfecto, yo te la doy por buena, pero es algo que tú ya entendiste. Ok, gracias. Ajá, ¿quién más? Ok, chicos, miren, tenemos una situación, creo que hay compañeritos que no han tomado clase con nosotros, entonces, por favor, miren, me voy a ir un poquito lento para que también los compañeros le entiendan. Ajá, entonces, denos.
Pues sí, pero pues es que a veces, te voy a decir una cosa, cada persona es muy diferente, no todos captamos a la primera vez. Epidemia para muchos es muy complicado, ajá. Estadística, yo te voy a decir, sí fue complicado porque algunos decían, hijo, o sea, yo ya me lo aprendí y en el examen se me olvidó, ¿no? O por un número, o como yo les decía, el hecho de que ustedes cambien un punto o no redondeen, con eso ya salió un resultado muy diferente. O si redondearon donde no tenían que redondear, ya les salió. Y se acuerdan que les decía, no me acuerdo si era en la media o en la frecuencia absoluta. Y les decían, aquí no, así, son dos menos o dos atrás, ¿no? Y ustedes decían, y unos me lo hicieron en la misma línea, entonces se fueron. Entonces, ese error les costó para sacar la desviación estándar y obviamente que la media. Y por tanto te desvía todo, porque todo sale diferente. Entonces, eso es a lo que voy. Podemos decir que sí, lo captamos, pero después dices, no, ya me enredé. ¿En dónde fue mi error? Muchos me decían, ¿en dónde fue su error? Les dije, en la sustitución de qué? De números. Ese fue el error de muchos. Yo te puedo decir, hubo 3 compañeros que sí, o sea, así como se fueron, y salió igual, o sea, y no les puedo decir, no entendieron. Pero todos me decían aquí, no, ya le entendimos, seguro, ya hicimos, ya le entendimos. Entonces, eso es a lo que voy. Podemos a lo mejor en el momento captar, pero después se nos olvida. Por eso es bien importante que ustedes lleven, como dicen, los videos son para eso. A ver, me regreso tantito, le pongo pausa y cómo lo hizo ahí. Entonces, ahorita con sus compañeras fue algo así que dijeron, jamás hemos tomado, nunca hemos, a lo mejor, ellos nunca han tenido contacto con la epidemia. Ajá. Y eso es algo bien verdadero. ¿En qué días es? Ay, ¿quién prendió su micrófono? Ay, ya sé quién es. Ay, Moto G50 desde la vez pasada. Ay, hasta me truena el oído. Ok, chicas, ¿en qué trabajan ustedes? ¿En dónde? Ok, en un psiquiátrico. ¿Y tú? ¿En un psiquiátrico también? Centro de salud, tú tienes que estar más casada con lo de epidemia, porque ustedes sí ven. O sea, no ven paloteo, nada de eso. ¿En qué programa estás? Ah, no sé. Es muy diferente, chicos. Pero bueno, vamos a empezar entonces. ¿Les quedó duda con transversal? Sí. Ok. Bueno, al final me quedo con ustedes un ratito, ¿vale? Ok. Vamos a empezar entonces con los estudios de corte, ¿vale? Los estudios de corte o estudios de corte, que me corto el dedo. Se llaman estudios que se llevan a través del tiempo. Ajá. A través del tiempo. Así se les conoce. Y van a verlos mucho. Ajá. Casi la mayoría de los artículos se llevan así. Ajá. Aquí se compara la incidencia del evento del estudio. A este le van a entender bien rápido. Porque hay una palabra clave.
Ok. Bueno, muy bien, chicos. ¿Ya terminaron de copiar? Terminen de copiar. En lo que les pongo una. Profesora, hasta abajo que dice dirección del estudio. Ah, dirección del estudio, clasificación. Ah, lo voy a poner un poco así a meter. Ahorita a ver si su compañera le toma una foto.
¿Ya terminaron de copiar? O les explico y después les doy chance, ¿vale? Ok, vamos a empezar. Bueno, esta es la más fácil. Yo siento que, bueno, es la más fácil. Voy a dar un repaso de todas, pero bueno, esta es la más fácil. Los estudios de corte, ¿por qué se hacen a través del tiempo? Porque no solo se miden durante una vez, sino se miden durante el paso de los días, de los meses, hasta de los años. Ajá. En estos estudios, nosotros vamos a tener una población, y se acuerdan, les voy a mencionar a ustedes, nosotros en epidemiología siempre vamos a medir una constante, que nuestra población, a nuestra población la manejamos o la manifestamos como población N, ajá. Nuestra población siempre va a ser una N, ajá, que es en cómo mide epidemia o mide bioestadística o mide salud pública, siempre su población la va a medir con la constante N. Ajá. La N, como aquí lo dicen en los estudios de corte, dice que va a comparar la incidencia. La incidencia también es un método de medición. Ajá. La incidencia del evento del estudio en individuos que estuvieron expuestos y los individuos que no estuvieron expuestos. Si yo hubiera puesto la palabra retrospectivo, retros significa regresarme hacia atrás. Ajá. Pero yo puse prospectivo. Estoy viendo qué es lo que va a pasar hacia adelante. Ajá. No hacia atrás. Entonces, yo a través de mi población N, yo voy a tener dos, que va a ser mi población con la enfermedad, ajá, con la enfermedad y mi población en riesgo, ajá. De mi población en riesgo, yo voy a tener a los que están expuestos a esta enfermedad y los que no están expuestos, ajá. A los expuestos yo los voy a medir durante ¿qué? Durante el tiempo, de los cuales, de estos que estuvieron expuestos, yo voy a sacar cuántos de estos convirtieron, cuántos van a ser mis casos que van a producir esta enfermedad y cuántos no fueron casos, ajá, de estos expuestos. De los que no estuvieron expuestos, que no estuvieron en riesgo, voy a ver también que a lo mejor no estuvieron expuestos, pero algo se pudo haber colado y resultan siendo casos, ajá, y otros que no van a ser casos, ajá. Entonces, la dirección del estudio es lineal, ajá, va hacia adelante. Si yo tuviera esta parte o esta línea me la hubieran puesto así, ¿qué significaría, chicos? Que voy para adelante y puedo ir para atrás, ¿no? Entonces tendría yo prospectivos y retrospectivos. Exactamente. Los estudios de corte tienen dos clasificaciones. Unas pueden ser fijas o cerradas, que así las llaman, o dinámicas. ¿A qué les podrían sonar fijas o cerradas? ¿A qué le saldría? ¿A qué le suena? Fijas que son constantes y cerradas, no. pues que es que quedan ahí. No. Estáticas. Cerradas, fíjense, no consideran la inclusión de quién, de mi población expuesta. ¿Quién es mi población expuesta? Pues la que ya estuvo, ¿qué? Enferma, ajá. Entonces, ellos no van a considerar el estudio con estos. ¿Por qué? Porque a mí ya no me serviría, porque ellos ya están, ¿qué? Enfermos, ajá. Lo único que sí voy a considerar es mi población en riesgo, ajá. Entonces, ellos ya no meten, ¿qué? Esta parte. Por eso dicen desde el principio, yo no voy a medir a los enfermos. Yo voy a medir a los que puedan salir, ajá. ¿Cuál sería la dinámica? La dinámica es que sí consideran a quién, a los de arriba, ajá. ¿Por qué? ¿Por qué creen que los consideren? Otra.
Porque para muchos sí les importa diferenciar durante el tiempo que se mide cuál es la incidencia de que salga un caso nuevo en tan corto tiempo y que obviamente puedan ustedes detectar en qué momento se detona la enfermedad. Ajá. Eso es para muchos. Ajá. Si yo no quisiera saber, por ejemplo, pues yo les preguntaría, ahorita, ¿qué podríamos meter en un estudio de corte? La viruela símica. Y se los voy a poner como ejemplo. Ya hay una población enferma. Vamos a poner, de la Ciudad de México, ¿saben cuántos casos tenemos de virus del mono? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay en la Ciudad de México? ¿Cuántos casos? Ok, tenemos 34 casos. Ajá. Tenemos 34 casos. Ajá. Vamos a ponerle nombre. Imagínense que nuestra población de la Ciudad de México, un estimado, ¿cuántos somos? ¿Alguien sabe cuántos somos en la Ciudad de México? ¿Cuántos somos en la Ciudad de México, compañeros? ¿Cuántos vamos a ver en línea? Xiomara, ¿cuántos? Más o menos, un número. Vamos a darle un número. 10,000. No lo sé, ¿cómo rápido? ¿Cuántos? ¿Como 7,000? Pues vamos a ponerle, dicen que 7,000, vamos a ponerle 10,000, ¿ok? Vamos a poner 10,000 de nuestra población. Ajá. Se me hace muy poquitos. Ajá. Pero bueno, vamos a ponerle 10,000. Ahí, voy a quitar esto para que puedan ver ustedes bien. Son 10,000, chicos. De los 10,000, de los 10,000, ¿cuántos creen que tengan la enfermedad? Vamos a ponerles que sean 2,000. Ajá. Mi población en riesgo son, para que yo llegue a estos 10,000, ¿cuántos son? 8,000. Ajá. De estos, ¿cuántos estuvieron expuestos? ¿Cuántos creen? Pues nos vamos a poner unos 3,000. Ajá. ¿Ok? Para que me den 8, 5,000. Ajá. Entonces, voy a hacer así mi distribución. Ok. Si yo solo quisiera medir la parte del estudio de corte fijo, yo solo voy a incluir a quiénes, a los de abajo. Ajá. Y voy a decir, de mi población en riesgo, que son 8,000, 3,000 son los expuestos, no los expuestos, ¿ok? Entonces yo tendría que hacer mi tasa. Ajá. ¿Y cómo sería mi tasa? Mi tasa me dice que es los nuevos casos entre todos los que ya hay, ajá, por la constante. Ajá, entonces yo tendría que hacer, bueno, eso lo van a ver ya en incidencia, en la tasa de incidencia. Entonces yo tendría que hacer 3,000 entre 4, no entre 8,000. Entre 10,000, ¿no? Entre 10,000, exactamente, entre 10,000. ¿Y cuánto me sale? A punto 3, pero por 100 nos da 30. Exacto, me sale, acuérdense, y por la constante. Si yo divido 3,000 entre 10,000 me da 0.3 y por la constante es el 30%. Imagínense, el 30% de mi población es la que está en riesgo de tener en riesgo, porque no estoy diciendo que tenga, ajá, está en riesgo de tener viruela símica. ¿Ya vieron por qué es importante saber clasificar y de dónde salen las tasas? Para eso nos sirve la clasificación de los estudios de corte, para saber qué le puede sacar a los estudios. Ajá. En este caso, a este sí le podemos sacar incidencia. ¿Al transversal le podríamos sacar incidencia? No. Ajá. Porque no me está dando las mismas cifras que yo requiero para poder sacar una incidencia. Ajá. ¿Ya me di a entender en esta parte? ¿O no? ¿Seguros? Sí. ¿Ahí en línea me di a entender? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, sí. Muy bien. Entonces, y en las dinámicas, como les decía, ya va toda mi población en riesgo. Ajá.
Yo ya voy a estudiar toda mi población en riesgo. Ajá. ¿Qué ventajas cree que tengan los estudios de corte, chicos? ¿O qué es lo que yo debo de tener presente? Recuerden que los estudios de corte se pueden medir ¿en qué? ¿Qué les dije al principio? En años. Estos se miden o deben medirse en años. ¿En qué más? Meses. Ajá. Días. Espérenme. Semanas o días. Ajá. Dependiendo del evento estudiado. ¿A qué me voy? Por ejemplo, con la del COVID, ¿qué medición sería? Años. Con la viruela símica, pues podrían ser meses. Ajá. Por ejemplo, con la diarrea, días. Y por ejemplo, con la tuberculosis, años. Si yo quisiera medir, por ejemplo, la salmonela, ¿podrían ser qué? Meses también. No, acuérdense que la salmonela, para que tú veas elemento, también puede ser meses. ¿Qué se puede medir en semanas? Por ejemplo, la conjuntivitis. Ajá. Las conjuntivitis también son de gran importancia, más las foliculares. Ajá. Las foliculares, ¿cómo se transmiten las conjuntivitis, chicos? Por contacto de objetos que alguna persona esté infectada. Por ejemplo, cuando vamos al oftalmólogo, ¿qué nos ponen en el ojo? ¿O qué nos piden para que nos pongamos en el ojo y podamos hacer el estudio de la tabla de qué? A ver, ¿cómo se llama esa tabla? ¿De Likert? No, a ver, ¿cómo se llama la tabla con las que les miden la agudeza visual? Nada de ver el señor Google, las de línea, que ya las vi que están escribiendo. ¿La tabla de qué? Snell. Snell. Ajá. Ok, bueno, esa tabla o ese método de apoyo que nos hacen a nosotros para poder visualizar qué nivel de agudeza visual tenemos, las realizan para medir. Ajá. ¿Qué es lo que nos ponen en el ojo para que nosotros alcancemos a realizar ese ejercicio? ¿Cómo se llama esa tapita? ¿Cómo se llama? No se vale, dice el señor Google, ¿cómo se llama con lo que me tapo el ojo? Bueno, ese método que utilizan para obviamente hacer ese procedimiento, muchas veces no lo lavan. Ajá. Entonces, cuando lo pegamos al ojo, ¿qué te dicen? Pégueselo bien. Ajá. Tú no puedes saber si lo usó una persona que puede estar infectada. ¿Cuánto tiempo tarda en que te dé una conjuntivitis? ¿Cuánto tiempo crees que tarde? Pues yo digo que depende. La tapita que tú dices se llama oclusor. Ajá. Se llaman oclusores. Ajá. Y son instrumentos que se utilizan para medición. Los oclusores, obviamente, la conjuntivitis se puede pegar en menos de 24 horas, chicos. Ajá. O sea, si por ejemplo tú vas y te la pones y a las 8 horas tú puedes empezar, ¿con qué? Con comezón. No necesitas días. Ajá. Puede ser en el mismo día. Ajá. Entonces, la conjuntivitis sí se va midiendo en semanas porque se comporta de diferente forma. Pueden haber infectados en la primera, segunda, tercera semana. Por ejemplo, en los hospitales de oftalmo, por lo regular, la condición para que un trabajador, por ejemplo, si le llegara a dar conjuntivitis porque se ven ojos de todos los pacientes y a veces sin querer, un ejemplo, tú le estás echando gotitas al paciente para dilatar el ojo y podamos ver fondo de ojo y sin querer a lo mejor no te lavaste las manos y te tallaste.
y te llevas a lo mejor por ahí la misma, digamos, el mismo microorganismo que tenía el paciente y te desarrollas. ¿Cuál es la condición para que no vayas a resultar? Pues obviamente te hagan el estudio y que tengas conjuntivitis folicular. ¿Por qué? Porque es de fácil transmisión. Y si hoy tenía un caso, mañana tengo 5. Ajá. Entonces tengo que hacer mi estudio de, como dicen, de corte a sifón y decirle, te me vas que de resguardo 7 días hasta que tu ojo se cure. Ajá. Y en algunos hospitales de la red o en otros hospitales no lo consideran que de riesgo, ajá, que debería de ser de vigilancia para el trabajador, porque puedes infectar a quienes, a los pacientes o a tus compañeros. Imagínense todos chinguiñosos ahí viendo, ¿no? Pero bueno, y sí, como cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que nos limpiamos? Las lagañas, ajá, no las chinguiñas, ¿no? Las lagañas, ¿no? Por ejemplo, muchos dicen la masita, ¿no? Dicen la masita. O casi te dicen, límpiate la masita porque ni te acabas de levantar, ¿no? Pero bueno. Otra. Maestra, Sí tiene razón lo de la conjuntivitis. Yo vi un caso de donde hubo un evento de jaripeo y ahí ponen acerrín, pero pintado. Desconozco con qué pintura lo pinten el acerrín, pero la gente que fue a ese jaripeo al siguiente día estaban yendo al médico con problemas de conjuntivitis. Les mandaron gotas de fenicol y pues ahí se contagiaron varios, pero más bien fue por la sustancia que desprende, me imagino, la pintura y el acerrín. Entonces, sí vi cómo empezaron hasta vecinos míos con conjuntivitis y con lagaña y hasta no podían abrir sus ojos. Incluso uno fue efectivamente al IMSS, maestra, pero no le dieron incapacidad, le dijeron que no requería incapacidad, pero no podían abrir los ojos. Sin embargo, él pudo haber contagiado a otros, ¿no? Claro, o sea, su compañero dice que fue un jaripeo, que pintaron acerrín y que el siguiente día pues ya había bastantes que estaban, que estaban con conjuntivitis y que fueron que sí fueron a los médicos, pero que uno de ellos fue al IMSS y que en el IMSS le dijeron que no era de incapacidad y pues que ni podía ni abrir los ojos porque pues tenía toda la lagaña, pues obviamente sí. De hecho, cuando te sale verdosa, muy verdosa, y da una comezón que no te aguanta, ¿no? Es que no se las lavaron. Exacto. Incluso te dicen, por eso no es recomendable ponerse los pupilentes. Muchos tienden a ponerse pupilentes. Por ejemplo, cuando usas ya los lentes, que obviamente son de contacto, pero porque ya vienen hechos para ti. De hecho, hay flexibles y rígidos, ¿no? Y te dicen cómo te los debes de poner, que te debes de lavar previamente las manos, ¿no? Y obviamente, pero por ejemplo, un tiempo, no sé si se acuerdan, hace no más de 10 años se dio como que, y no sé si actualmente se sigue dando esa onda, porque yo también entré en esa onda, digo, no sabía yo nada de esto, y yo me compraba mis pupilentes color morado, color verde y color azul, y hasta me ponía y hasta le hacía yo mis ojitos así, porque de pronto te cansan, de pronto te arden, y cada rato te estás echando las gotas para que se humedezca tu ojo, ¿no? Entonces, pero después ya los tenías bien rojos, ¿no? Te aparecías Chema ahí toda drogada, ¿no? Porque todo rojo, o sea, te lesionabas el ojo, ¿no? Y hoy te das cuenta que eso es dañino para la retina, ¿no? Y dices, ay, pobre de mis ojos, ¿qué tanto no les metían, no? O sea, ¿cuántas horas les duraba? Y ya, pero eso sí, hasta de ojo morado, de ojo verde, ¿no? Y hasta me decían, qué bonitos ojos, ¿no? Yo se le hacía yo así, ¿no? Por eso les decía yo, ¿no? Hoy en día, ¿qué podemos tener? Los ojos de cielo, uno tiene la nube y el otro te relampaguea. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, eso es algo, y es bien cierto. ¿Cuántos no tienen ahorita, en esta actualidad, a la edad de adultos, carnosidades que se ven a simple vista? Los terijones, ¿no? Que hay que operarlos, ¿no? Porque te disminuye la visión, no enfocas, ¿no? Y que al paso del tiempo te da un problema. Entonces, volviendo a lo mismo, pues obviamente nosotros hacemos estudios de corte para ver cuál es la exposición o cuál es la incidencia de que podamos salir infectados, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que ver en este estudio de corte? Pues obviamente que el seguimiento, nosotros hacemos 2 mediciones al mismo tiempo. Tenemos que hacer la medición del inicio del estudio y la medición al final del estudio.
¿Por qué se hacen dos mediciones? En la primera, yo voy a hacer la medición de cuántos tengo expuestos y cambian a los casos, y al final yo ya hago la siguiente medición en la cual yo ya determino cuántos de mis casos que estuvieron en riesgo cambiaron a qué, a población enferma, y eso me va a dar otro número y me va a dar el número definitivo de mi estudio que se realizó. Yo ahorita puedo hacer a lo mejor un cálculo y me va a salir muy diferente. ¿Por qué? Porque yo todavía no veo el seguimiento de estos que estuvieron en riesgo y que pueden cambiar la enfermedad. En la segunda vez que yo ya haga la medición y que yo ya le di el seguimiento, puede ser días, semanas o meses, el tiempo que yo determine para mi estudio, me va a determinar cuántos en verdad de mi población van a ser ¿qué? Población enferma. Por ejemplo, yo ahorita puedo decir, tengo 35 enfermos, como yo les decía, 34, pero de estos que estuvieron expuestos, pónganle que sean 70, para que sean el 100%, ¿no? 70, de los cuales 40 van a cambiar. ¿A qué? A enfermos. Entonces serán 70 y 30 que no cambiaron. Entonces yo puedo hacer la división de esos 70 entre la población. ¿Cuánto es lo que me va a dar? Pues un 70%. Entonces voy a decir, por ejemplo, ahorita de COVID, si se fijan, hay un ejemplo bien bueno en COVID. Y lo vamos a ver rápido. Muchos que tuvieron familiares enfermos, no todos cayeron. Muchos podían tener al esposo, al hermano, a la mamá, pero ellos no. Entonces la razón era 3-1. ¿Sí me explico? Eran 3 enfermos por 1 no enfermo. Otros sí, todos se infectaron. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, ahorita yo les podría decir que mínimo ahorita todos estuvimos enfermos. Asintomáticos, que estuvimos expuestos, pero no fuimos ¿qué? Casos, porque no desarrollamos ¿qué? Los síntomas clínicos. ¿Sí me explico? Pudimos tener la enfermedad, pero nunca bueno, ustedes van a decir, yo nunca me supe con gripe, yo nunca me supe con tos, nunca me supe cansada. Probablemente, ¿qué pudo haber pasado? Que en la adrenalina que tú tenías que ver a tus enfermos, pues jamás te diste el tiempo de decir, ay, yo también me siento mal, ¿no? ¿Qué decías? No, tengo que verlos y voy a salir a trabajar y yo tengo que ir a hacer las compras y tengo que darle de comer al uno y tengo que darle de comer al otro y yo los días te puso mal y ponen el medicamento. O sea, eso es a lo que voy. Sí, estuve expuesta, pero jamás fui un caso. Eso se llama, como que dicen, aislamiento oportuno. No sé si ustedes llegaron a ver muchas ligas en el Facebook que te decían, si tu pariente o si tu persona es caso, aíslate tú también. ¿Por qué? Porque tú eres un caso, ¿no? Y es más, les decían a los niños, bueno, ahorita que ya van a la escuela, si tu papá tiene COVID, tú no vayas a la escuela, porque tú no sabes si serás un caso. Estás expuesto, pero el que esté expuesto es una moneda al aire. O sale siendo caso o sale siendo no caso, ¿no? Ahora sí ya me di a entender. ¿Ya le entendimos mejor? Eso. Exactamente. ¿Por qué? Porque pueden ser asintomáticos, ¿no? Y a lo mejor dices tú, pues yo me quito el cubrebocas. Y a lo mejor ahorita tu compañera tosió, ¿no? Y yo le puse, no, pues no se ve la tos. Pero yo no puedo saber si es COVID, ¿no? Y va a decir ella, no, pues es que yo tosí porque se me pasó la saliva. Te voy a decir, les voy a poner un ejemplo bien rápido con un compañero de la escuela. Allá un compañero del hospital, yo regresé de vacaciones y ese compañero empezó a hacer, le digo, ¿qué tienes? Me dice, es que el humito. Le dije, no. Y fue en esta última ola. Le dije, a mí se me hace que tienes COVID. Dice, no, órale, no me digas. Dice, no, no tengo nada. Pero yo le empecé a ver los ojos llorosos, muy llorosos. Y le dije, es que yo te veo muy diferente, te conozco.
y sé que no es normal tu color. Bueno, yo sí le dije, sé que no es normal tu color. Y me dijo, no, no le hagas, dice, no tengo nada. Total, ese fue un día viernes y le dije, bueno, yo nada más te digo, todos estamos aquí en el área y tienes que cuidarnos a nosotros también. Si nosotros te cuidamos, pues cuídanos. Pero él no nos había dicho que su esposa estaba bien enferma, o sea, tenía mucha tos, mucha gripe. El lunes llega y me dice, ¿qué crees? Te voy a decir la verdad, el fin de semana tuve muchísima tos, muchísima, sí me sentí mal, pero no creo que sea COVID. Le dije, te voy a hacer la prueba. Si sale, te vas. Y si no, pues ya la libramos. ¿Qué crees? Le hago la prueba y luego pinto. Y le dije, eres positivo. Entonces la compañera que estaba, bueno, que también está dentro del área, me dice, ¿por qué se va Arturo? Le digo, es que es positivo. No manches, Arturo, te pasaste. Yo desayuné contigo el viernes, que no sé qué. Y desayunaron juntos. ¿Sí me explico? Y ese día yo no desayuné con ellos porque yo tenía muchas actividades. Pues te digo, todos los del área, mi jefa, Eva, Mago, mi otra jefa, todas se infectaron porque todas ya habían convivido. Y yo fui la única que no me infecté. Entonces ya te imaginarás, todos se fueron de incapacidad. Yo era la única que sobrevivió en mi servicio. Entonces así como que yo decía, no puede ser, o sea, y pues se fueron en la quinta ola, es a lo que voy. O sea, el punto es que pues no te sabes enfermo, porque a veces no das los primeros síntomas, pero ya cuando los desarrollas es cuando ya estás en el punto que, o en el pico máximo de la replicación de la enfermedad. Ajá. Entonces, este es un claro ejemplo de lo que podemos ver en los estudios de corte. Creo que quedó súper entendido, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Cuál sería la ventaja? Sería, por ejemplo, serían el de corte que se puede estimar medidas de incidencia o que son eficientes para evaluar exposición. Ajá, se pueden estimar medidas de incidencia. ¿Cuál sería también? Pues que existe una secuencia entre la exposición y la enfermedad, ¿verdad? Esa es una de las gran ventajas. Y sí puede determinarse si hay un sesgo. Aquí sí podríamos ver si hay un sesgo. Ajá. Podríamos checar si hay un sesgo. El que en los otros no te permite ver. Un sesgo es para ustedes, ¿qué sería la palabra sesgo, chicos? ¿A qué les suena como sesgo? Exacto, que haya un error, ajá, que yo tenga un error, ajá. Espérenme tantito, este es del hospital. Ay, es que como yo controlo las pruebas rápidas, ya se acabaron, pero no les voy a dar más. Ok, es que nos dan muy poquitas. Bueno, nos dan 2 cajas. 25, nos dan 2 cajas. Entonces, pues es muy difícil, o sea, yo sé, y algo que deben ustedes pues de asimilarlo. Ahorita no hay pruebas para todos, ajá, pero si ustedes tienen los síntomas de cansancio, debilidad muscular, tos, dolor de cabeza y escurrimiento nasal, dense por positivos en COVID, ajá, y ahí les enseño. Ajá. ¿Por qué? Porque no va a haber suficientes pruebas para todos. Entonces, ¿a quiénes se les toma la prueba? Pues a los que llevan mayor riesgo, que son los que se pueden poner o se pueden agravar, en que se les empieza a dificultar para respirar y obviamente pues tienen comorbilidades que ya pueden ser gente mayor o pueden ser gente joven, pero que puedan tener una comorbilidad como hipertensión, diabetes o obesidad o alguna otra enfermedad que no sea crónico-degenerativa, que por ejemplo sea un cáncer, ajá, sea algo más allá, ¿no? Bueno, entonces una de las ventajas... Mande. Soy yo, Mariana, otra vez. ¿Qué pasa, Mariana? Bueno, en esa cuestión, como usted dice sobre el escurrimiento nasal, bueno, los síntomas como que más comunes sobre el COVID, a mí tuve una situación aquí en el consultorio que vino un paciente, o sea, no tenía ningún síntoma y está en trabajo en labor, pero dice que cada semana se checan que no tengan COVID, porque por lo mismo de que están todos en contacto, están en un lugar cerrado, se los hacen.
Y él vino y compró su prueba y dijo al doctor que si se lo podía hacer y le preguntó que si tenía algún síntoma. Y le digo, no, me encuentro bien, no tengo ni escurrimiento nasal, ni cuerpo cortado, ni fiebre, ni Ajá. nada. Y se hizo la prueba y salió positivo. Y Es y en sí, donde, a ver, si no salió positivo y no tenía ningún síntoma, y ese es un buen ejemplo, ¿en dónde entraría en tu estudio de corte? Población en riesgos expuestos, pero en no casos. en los casos. Ah, ok. Sí, Porque no desarrolló ¿qué? Ningún síntoma. Pero al final, yo lo voy a terminar pasando ¿a dónde? A población enferma, porque tuvo la enfermedad, no por sintomatología, sino por diagnóstico clínico, ajá, o sea, por prueba clínica, ajá, porque eso es bien importante, hacer la diferencia entre lo que es la manifestación del síntoma como la no manifestación. A lo mejor de ahorita que estamos todos aquí, uno es positivo, no sabemos qué, pero a lo mejor uno es positivo, asintomático, ajá. Y a eso te referías, sí, Mariana. Ah, ok. Muy bien, Mariana. Bueno, ¿y cuál sería la otra ventaja? Pues que podemos estudiar enfermedades poco frecuentes, que no se dan siempre. Ajá. Eso nos permite estudiar otras enfermedades. Por ejemplo, una de las enfermedades que que podríamos estudiar, por ejemplo, hoy en la actualidad, sería a lo mejor, y lo que no se ha dejado como de medir, es, por ejemplo, las malformaciones de los pequeños, por ejemplo, de los niños. ¿Cuántos niños, a lo mejor mamás, que estuvieron expuestas a alguna radiación o alguna, nacen, o que no tomaron ácido fólico, ajá, y sus niños nacen con alguna malformación? Por ejemplo, pueden tener microtia, ajá, pueden tener a lo mejor algún defecto del tubo neural, algún defecto cranoencefálicos, ajá. O pueden tener, por ejemplo, hay niños que no se llegan a desarrollar bien que el lóbulo de la oreja, o no se desarrolla bien el conducto auditivo, ¿no? Los de labio leporino y paladar hendido. ¿Cuál es la... ¿Hay enfermedades raras? Sí, por ejemplo, pudieran haber enfermedades raras, por ejemplo, hay unas enfermedades que... ¿Dónde? La hidrocefalia sí, no son raras, porque sí. Esa es una enfermedad rara. Y explícale a tus compañeras a qué se debe esa enfermedad. El niño era un niño normal, nació normal, normal. Ingresó a la primaria y en la primaria la mamá empezamos a hacer cambios. El niño se empezó a desorientar, se empezó a volver más inquieto. Y la mamá le decía, no hagas esto. Lo hacía. Por ejemplo, luego le decía, mamá, empezaba a generar la mujer. Posteriormente, ella empezó a condicionar y se empezaron a deformar los dedos. Hasta quedar el paso de la cama. Sí, de hecho es... A ellos en particular, sí, de hecho podemos ver que en los niños, por ejemplo, pueden estar bien durante sus primeras etapas de vida y ya posteriormente pueden llegar a una enfermedad y digamos, es un cambio total. O por ejemplo, a veces infecciones que te dan en el sistema nervioso central y no te explica de dónde y pueden quedar a lo mejor hasta con una parálisis, ¿no? O que no sé, y son las enfermedades raras. Ajá. ¿Lo puedo borrar? Mándenme una fotito a los chicos, porfa. Chicos en el... Espérenme tantito. Chicos en línea, ¿les vamos a tomar una foto o ya lo copiaron?
No, sí, mándenos la foto porque hasta abajo no se ven las letras rojas que puso hasta abajo. Sí, por ¿Me favor. pueden tomar una fotito? Porfa, cualquiera de todas las, antes de que lo borre. Ajá. No cargues tu mochila. Ah, yo tengo púrpura. La púrpura te da. Ujú. Sí, la púrpura te puede dar por muchas razones. Son autoinmunes, tu propio organismo las desarrolla. Y la púrpura puede venir, pues, por una infección que te da un virus que se introduce a tu organismo. Ajá. Pero la ventaja es que cuando te da en la edad infantil, es curable. Cuando te da en la parte adulta, que es como a mí me dio, ya no se cura, solo se controla. Y sí, efectivamente, hoy puedo estar bien, pero mañana estoy por abajo. ¿A qué voy? Que yo, si yo estoy expuesta a alguna infección o me va a dar algo, mi sistema empieza a reaccionar, obviamente, para poder evitar que te enfermes. Pero como nosotros no tenemos esa, digamos, como esa barrera, nuestras plaquetas se destruyen y se van abajo. La mayor parte del trabajo lo hace nuestro sistema inmunológico. Nosotros no funcionamos igual. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me da, por ejemplo, ahorita me quiero enfermar de la diarrea, pues me preparo porque de directo al hospital voy, ¿no? Entonces, porque ¿qué pasa? Las plaquetas se autodestruyen y en vez de que te mantengan arriba, se bajan. Y obviamente va a bajar todo lo que viene con ellas, ¿no? Y empieza a haber sangraditos. ¿Cuánto es lo normal que ustedes tienen que tener de plaquetas? Pues de 150 a 450,000. Los que somos de púrpura, por lo regular, nuestra meta es máximo 100,000. Ajá. Pero nosotros siempre andamos en 40, 30, 20. Así es ese es nuestro valor. Y los moretones son normales. Ajá. Hoy ya no tengo muchos moretones porque por lo mismo, pero se quedan marcas. De hecho, si se ven las piernas, bueno, si se ven mis piernas están marcadas, o sea, como que no es una piel normal. Ajá. Entonces, se ven muy amoratados. Ajá, se ven como marmóreos. No, no todos somos candidatos a transfusiones. Ajá, por ejemplo, otros somos candidatos a... Lo que nosotros nos hacen es darnos puras bolas de esteroide, como son las hidrocortisonas, dexametasona. Casi nosotros por cada 8 horas nos hacen bolos de 80 miligramos de dexametasona, pero así en bola. Y vuelven a meterte otro bolo de 80 hasta que tú llegues a un tope de plaquetas. Ajá, y te pueden tener 2, 3 días en el hospital, ajá, para evitar el sangrado. Como por ejemplo, y te dan moduladores. Por ejemplo, hay unos que son acetoprina, otros que son el plaquetil, ajá, pero son medicamentos muy caros. El plaquetil solo te salen 50,000 pesos. Entonces, por ejemplo, ahorita yo estoy en la segunda línea de tratamiento porque la primera línea a mí no me funcionó. Yo tuve 4 recaídas y por eso yo estoy en la segunda parte del tratamiento, que es con las quimios y obviamente con el limosdolamab para ver si tus plaquetas logran activarse y logran estabilizarse. Aparte de meterte chochora. Es muy complicado, pero yo sé, es algo, como dicen, es un reto. Para mí es un reto, pero bueno, vamos a seguirle, chicos, ya, ¿verdad? Ok, ¿qué estudios se pueden cómo se mide, como lo dijo Adán hace rato? ¿Sí fuiste Adán o fue Enrique? Sí, ya pregunto, No, sí, porque luego me dicen, ¿quién? ¿Adán? Sí. Ah, bueno, porque luego me dicen, ¡ay, tiene a su consentida! Ya saben. Bueno, el análisis de este método, bueno, ya lo decía su compañero, es por las medidas de frecuencia que se pueden realizar, es incidencia acumulada, lo que decían, incidencia, ajá, acumulada, o sea, es lo que pueden medir con ese tipo de corte, ajá, acumulada, tasa de incidencia, lo que hicimos, tasa de incidencia, ajá, que estas son las medidas de frecuencia. Acá arriba le ponen medidas de frecuencia.
de frecuencia. ¿Qué otras medidas? Medidas de impacto potencial. Que es el riesgo atribuible. Son mediciones, no se espanten. Riesgo atribuible poblacional. Y riesgo atribuible en expuestos. Por eso es que les digo que este es muy bueno para hacer un estudio. Porque mide tanto los expuestos como los no expuestos. Maestra, ¿podría girar un poquito su cámara para que se vea? Es que no se ve bien del lado izquierdo. Ok, ya la voy a girar. Es que los tenía para allá. ¿Así? Sí, gracias. De nada, chicos. Y medidas de asociación. Cuando lean su, ¿cómo se llama? Sus artículos que les subí su información, ahí los van a ver a estos y le van a entender un poquito más. Yo no lo voy a meter tanto en esto porque, no, hombre, los voy a enredar peor. Si a mí me enredaron, que no. Aquí sacan razón de riesgos. Y razón de tasas. Y lo que yo ahorita con ustedes hice, ¿cuál creen que fui? ¿Cuál creen que analizamos? No. ¿Cuál creen que analizamos? No. Exacto, vimos tasa de incidencia. Ajá. Esa es la que hicimos cuando les dije 3,000 entre tantos por K te da la tasa de incidencia. Esa es la que hicimos. Ajá. Ya no hice las medidas de impacto potencial ni las medidas de asociación porque son un poquito más complejas. Ajá. Disculpe, profesora, ¿qué dice hasta abajo? Razón de riesgos y razón de tasas. Gracias. Razón. Ajá. Ese sí lo vieron, ¿verdad? ¿Listo, chicas? Ok. Bueno, ya vamos al último, que es el más rápido. Entonces aquí ya lo puedo borrar, ¿verdad? Ya, este sí lo pudieron copiar, ¿verdad, chicos? Sí. Ok, vale. Bueno, vamos a lo último, que es el de estudios de intervención. Ajá, o el aleatorio, como ustedes lo conocen. Disculpe, ¿qué decía abajo de medidas de asociación, de lo último? Mandaron la foto, Adán. Gracias. Ajá. Bueno, la última se llama a la asignación aleatoria a la exposición, que son los aleatorizados. Aleatoria, eso es más rápido, pero casi no se usa. Estos estudios se hacen después de la aceptación. Digamos que los que ya no aceptan participar en el estudio se meten a este grupo. Ajá, por ejemplo, los que quedan fuera de la selección de los, digamos, de los diseños epidemiológicos, de corte, casos y controles, los que ya no son aptos, se meten en este tipo de estudio, los aleatorios. Ajá.
¿Cuáles son las ventajas? Que se puede demostrar una relación de causa y efecto. Por ejemplo, si ellos estuvieron, si en algún momento estuvieron expuestos, ¿qué efectos tendrían? Por ejemplo, yo les decía con los que se meten mucho, ¿en qué los ves? En los pacientes que se meten mucho, por ejemplo, a los estudios de algún placebo, por ejemplo, de medicamentos. Ajá. Tienen ciertas características para poder meter a los estudiantes o por ejemplo, a los participantes más bien. Te dicen, los quiero de unos 50, los quiero de entre tanto y tanto, en tal peso, ajá, y los quiero sin ninguna comorbilidad, ajá, que no sean hipertensos y eso. Pero habrá dos que a lo mejor no se sabían diabéticos o no se sabían hipertensos. Y entran. Entonces, a lo mejor no se detona la enfermedad hasta la tercera medición. Estos pacientes, cuando se detonan en la tercera medición, son sacados del estudio. Pero ya estuvieron, ¿qué? Ya estuvieron con el medicamento. Entonces, se les mete de forma aleatoria. Ajá. De forma aleatoria porque solo van a ser, ¿qué? Contados, no van a ser todos. Por eso es que tú eliges aleatoriamente, ajá, no porque lo detones, no porque todos sean, sino porque de un grupo se hace por selección, ajá, por selección. ¿Cómo se le podrá decir aleatorio? En otra palabra, al azar. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender? O sea, por ejemplo, yo ahorita les digo, tú te vas a tomar un placebo de ranitidina, un placebo para el estómago. Tú también. Todos cumplen un criterio. Y les voy a hacer 6 mediciones durante 3 meses. Pero en la tercera, la compañera dice, no, yo ya me siento mal. Y le hago los estudios y sale que es hipertensa. ¿Qué tengo que hacer? Sacarla del estudio. ¿Por qué? Porque ya no es un control para mí. Ya no me va a funcionar. Porque mi población tiene que ser totalmente sana. Ajá. Y con ella yo ya no puedo seguir. Ajá. En la segunda fase a lo mejor sale ella, porque detona siendo diabética. Entonces ya serían 2. Entonces, ¿con cuántos me quedaría? 2, 3, 4, 5. 5 pacientes de control que sí entran al estudio, pero 2 al azar que no entraron. Pero ojo, que sí estuvieron expuestos. Porque tuvieron, ¿cuánto tiempo? Mínimo 2 tomas. Por lo tanto, yo voy a esperar la causa. La causa ya la tengo, que fue el medicamento y que detonó hipertensión. ¿Qué esperaría yo? El efecto. Eso es lo que yo esperaría en ellas. ¿Cuál será el efecto del medicamento? ¿En qué? En su organismo. Probablemente a ella no se sabía enferma, pero pudo ser que el efecto de mi medicamento haya detonado la enfermedad o haya potencializado lo que ella ya traía. Ajá, y que a lo mejor nadie se percató. O pudo haber sido que por un enmascaramiento. ¿Qué se quiere decir por un enmascaramiento, chicos? Enmascaramiento. Que probablemente no lo vimos, ajá, que tal vez se disfrazó en algún estudio de laboratorio, ajá, y que jamás nos dimos cuenta, y que en el momento de la medición nosotros lo observamos y que por eso se evitará un sesgo, pero no lo evitamos, ajá, porque al final entró, ¿no? Entonces, por eso es bien importante
que antes de que realicemos algún estudio, sí estemos seguros de que las personas que van a participar cumplan con los requisitos que se les pide. Ajá. Tanto, por ejemplo, utilizar el mejor método de interrogación en el que ustedes sepan que van a abarcar ¿qué? Todos los antecedentes de la persona. Y voy rápido. Por ejemplo, lo que hacen en enfermería. Cuando ustedes van a hacer un PAE o un PLACE, ¿qué les dicen en los diagnósticos, los NIC, los DOC y los DAN, ¿no? ¿Qué les dicen? Tienes que ver cómo está tu paciente y tienes que verificar que tu paciente esté de acuerdo a esos diagnósticos dentro de los parámetros normales. Un ejemplo, y no sé con quién trabajen, si trabajan con Dorothea Oren, con Florencia Nightingale, ajá. Por ejemplo, Florencia Nightingale te menciona las 14 necesidades, Dorothea Oren te maneja las 8, ¿no? Y te dice un aporte suficiente de, por ejemplo, Oren te dice un aporte suficiente de agua. ¿Cuál es el aporte suficiente de agua? 2 litros, 1 litro, litro y medio, ¿cuánto sería? Ok, dices tú, son 2 litros. Ah, pero el paciente me está diciendo que solo toma un vaso con agua. ¿Lo cumple? No lo cumple. Ajá. Lo ideal son 3 no al día. Ajá, espérame, no lo cumple. ¿Cuál es el efecto? Resequedad en la piel, deshidratación, ajá, mucosas no hidratadas, ajá. Ok, ahora, entre la actividad y el equilibrio. Ok, el paciente no realiza actividad porque está postrado en su cama. Ajá. Y está todo allagado. ¿Lo cumple? No. Ajá. Entonces, ya hay otro diagnóstico alterado. Ajá. Entonces, le pone riesgo de infección relacionado con úlceras por presión o debridamiento, o ¿cómo se llama? Laceración de piel manifestado por úlceras, ¿no? Manifestado por fiebre, ¿no? Entonces, entonces es lo mismo. Ajá, es lo mismo en la asignación aleatoria. Los que no entraron, yo los meto acá. Porque yo no los puedo sacar del estudio como tal. ¿Los saco? Sí, porque ya no les voy a dar el medicamento. Pero yo tengo que esperar el efecto que va a tener el medicamento que les fue administrado durante cierto tiempo a ese paciente. Ajá, no lo tendría. Porque a lo mejor me va a dar un resultado no tan benéfico como yo quisiera, pero a lo mejor me va a dar que ese medicamento en tantos pacientes sí resulta ser nocivo. Por eso es que te dicen en los medicamentos, o como lo decían las vacunas, ahorita no se ha comprobado en menores, solo se ha comprobado en adultos, y por lo tanto no vamos a vacunar a ¿quiénes? A los niños. Primero, ¿quiénes fuimos los vacunados? Los adultos. Si te morías, pues ya ni modo, ¿no? Pues sí, ya después vieron que no, que sí podía ser un efecto, como la vez que dijeron la vez pasada. ¿Y por qué ahora ya nos vacunamos de todo un poco? Así que, ¿por qué nos vacunamos de chile, mole y pozole? Cuando antes decían, no, solo de esto, solo de esto, solo de esto. Y ahora ya no, ahora te puedes poner Cancino, te puedes poner AstraZeneca, te puedes poner la Sputnik, te puedes poner la Moderna, ¿no? Porque ahora ya las puedes combinar, cuando antes no las podías, porque ya hubo estudios en donde no solo la gente se puso una vacuna, se pusieron hasta 4 o 5, y eso es donde entraron la asignación aleatoria. Es donde dijeron, a ver, ¿tú cuántos te pusiste? Por ejemplo, yo les preguntaría, ¿quién se puso de aquí Cancino? ¿Quién se puso con AstraZeneca? ¿Ves? ¿Quién se puso Sputnik con AstraZeneca? Pura Sputnik. ¿Quién se puso AstraZeneca con Pfizer? ¿Ve? O sea, ella tiene más vacunas que nosotros. Ajá. O sea, ella sí se puso probablemente las que dio el sector salud, pero también AstraZeneca. O sea, imagínense. Ve, ella tiene Sinovac. O sea, todos nos pusimos
diferentes vacunas. Por eso somos estudios aleatorizados. Ahorita ya todos seríamos aleatorios, porque todos mínimo recibimos una de diferente. Ajá. Las más comunes, ¿cuáles fueron? Astra con Pfizer. Ajá. Pocos fueron Sinovac, por ejemplo, con CanSino o con Moderna. Pero hay unas que no se pueden mezclar aún todavía, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Ok, ¿cuáles serían las ventajas o desventajas? Es la desventaja, pues que son difíciles de desarrollar, porque es muy complejo. Ajá, es como que ir agarrando de todo un poco, ¿no? Muchos ya no siguen el estudio, muchos ya no quieren. Ajá, esos son difíciles. Las desventajas es que son difíciles de desarrollar. ¿Qué más podríamos saber? Que aumenta el tamaño muestral porque no es solo pequeño, sino puede hacer muy grande. Puede haber confusión, chicos. Aquí puede haber confusión. Ajá. Que son de los principales. Y lo podemos asociar con el evento y puede ser que no sea del evento. Ajá. ¿Y cuál sería la ventaja? Pues Maestra, todo lo que puedes, mande. Eso a lo que se refiere la confusión, puede ser los factores de confusión o la modificación del efecto. Ajá, o sea que, no, más bien que la confusión esté en que los efectos que tú tengas los puedas asociar con el medicamento, con la exposición o con lo que estés midiendo. Ajá, que puede camuflajearse con algo que ya traía el paciente. Eso es a lo que me refiero. Ajá. Y la ventaja, pues, es que tú esperarías de la causa el efecto. Entonces, la confusión es esa, que tú lo relaciones, por ejemplo, lo que nos pasaba muy al principio con la vacuna, ¿no? Que les ponían la vacuna y a los 3 días se sentían mal y decían, no, es que todo es por la vacuna, es que se me subió la presión, es que estoy sangrando, pero nada más me puse la vacuna y me empecé a sentir así. Pero puede ser que tú ya hayas estado expuesta, como ya les decía la vez pasada, al virus y que cuando te pusieron la vacuna solo potencializó el efecto. Ajá. No es que te la haya desarrollado, sino que tú ya traías la carga viral y hace que te potencialice el efecto o que te dé, digamos, con más intensidad, vamos a decirlo. Hay una situación y se las quiero comentar. Si ustedes, por ejemplo, me dicen, hoy me vacuné, pero pasado mañana, digamos, antier se vacunaron hace 3 días, hoy se sienten mal y dicen, no, creo que tengo COVID, van y se toman la prueba y sale positiva, no es por la vacuna, es porque ustedes ya traían el virus y obviamente se desarrolló. Ajá. ¿Cómo podrían saber o cómo podría ser asociada la vacunación con COVID? Si ustedes se tomaran una prueba de sangre y, ojo, la IgM saliera elevada, es porque ustedes ya formaron anticuerpos. Ahí sí podría yo decir que la vacuna se asoció. Ajá. Pero lo dudaría mucho porque la IgM se elevó. Ajá. Pero si fuera al revés, que la IgG está elevada y la prueba rápida salió elevada, están en el periodo de ¿qué? En el periodo de la fase activa de la enfermedad y la IgM es negativa. Ajá. Entonces acuérdense, la prueba rápida o la PCR positiva más IgG positiva, IgM negativa, es que la enfermedad está en su periodo de activación. Ajá, en su periodo más activo del proceso. Ajá. Les voy a dar un cuadrito después para que ustedes sepan que es cuando la PCR es negativa, la IgG es positiva y la IgM es positiva, ¿qué significa? ¿No? Porque muchos se toman muestras de sangre y salen así. IgG
negativa, IgM positiva, y dicen, ¿tengo o no tengo COVID? ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir? Que ya están en la fase final de la enfermedad. Que ustedes ya formaron, ¿qué? Anticuerpos. ¿Qué miden las pruebas rápidas? Antígenos. Ajá, antígenos. ¿De qué están hechos? Pueden estar hechas las pruebas rápidas de pollo, de ratón, ajá, de otros tipos de proteínas para que pueda hacer activación junto con nuestros antígenos. ¿Hasta aquí les quedó alguna duda, chicos? ¿Seguros? Sí, Pues yo, ya maestra. Dime. Yo, Adán, entonces en el aleatorio se pueden también estimar medidas de incidencia. Pudiera ser, es menos medible, pero sí pudiera ser, Y entonces es pero prospectivo. Sí, en el aleatorio puedes hacer las dos, prospe y retros, pero te convendría más hacer el prospe, porque lo vas midiendo conforme va el desarrollo de la enfermedad. En esto no me meto mucho porque casi no lo vemos, lo vemos más en estudios de corte, gases y controles y estudios transversales. Y los experimentales pues son los que se llevan a cabo pues bajo ciertos lineamientos. Lo van a ver ya en su cuaderno. No me quise meter, son muchísimos, pero la verdad es que ya ustedes lo verán en sus análisis. Pero los más importantes son los que les di al principio, que es el de corte, casos y controles y transversales. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Seguros? Me regreso. Bueno, muy bien, chicos. Pues hasta aquí tenemos estudios o diseños epidemiológicos. La próxima clase ya nos metemos a todas las mediciones. Léanlas de tasas, razones, son puros números. Y de alguna manera, pues traigan su calculadora. Ya es casi lo final. ¿Sale? En el examen solo les voy a poner una de tasa de incidencia, una de tasa de prevalencia, de cómo sacar la tasa de prevalencia, cómo sacar la tasa de incidencia, y tal vez les pregunte, estudio, por ejemplo, ¿no? Estudio en el cual los expuestos se miden en meses, años, y los no expuestos así, o sea, corte, ¿no? Estudio en el que es casos y controles, ¿no? Estudio en el que las transversales. Por lo regular hago 10 preguntas, y les digo que es al libro abierto. Abren su cuaderno. ¿Sale? Bueno, entonces, pues esto sería todo de los... Si tienen alguna duda, chicos, con Profesora, nada más mándenme lo de hasta abajo. Que son difíciles de desarrollar y hay confusiones. Esas son las desventajas. Si hay algo que en lo que se estén atorando, me hablan o me mandan mensaje y yo les regreso la llamada por la tarde. En la mañana sí es muy difícil que conteste, porque en la mañana estoy bien atareada, pero después de las 3 de la tarde, como dicen, todo lo que quieran. Nada más sería el de corte. Nada más, para que se les haga más fácil, ¿qué quiero? Transversales, casos y controles, cortes y experimentales, que esos sí vienen, ¿vale? Esos sí se vienen. Son los únicos que quiero en el cuadrito. ¿Vale? Si alguien ya le mandé todos. Si alguien mandó su tarea con todos, está perfecto. Yo se las doy por bueno. ¿Sale? No se preocupen. Pero para que ya no se me estresen, entonces transversales, casos y controles, corte y experimentales. ¿Vale? Ya ¿La otra tarea cuál era, maestra? La otra tarea es, van a leer el resumen de las medidas que ahorita vimos, por ejemplo, y las vimos así nada más por superficiales, pero ven que yo les puse medidas de frecuencia, medidas de asociación, ¿y cuáles eran las otras? ¿Medidas de qué? Las anotamos apenas. De asociación, medidas de frecuencia y medidas de impacto.
Medidas de impacto. Entonces, en el que yo les envié, probablemente solo vengan asociación y frecuencia. Ajá. Las medidas de impacto, si no vienen, yo se las doy en clase, ¿vale? Pero principalmente las medidas de frecuencia van a venir incidencias y tasas. Medidas de asociación vienen lo que son tasas y sesgos, ajá. Y medidas de impacto, pues es lo que viene, razón de momias y toda esa parte. Pero si vienen dentro del artículo que les envié sobre estas dos, háganlas y yo ya les doy las de impacto. Ajá. De hecho, las pueden buscar si ustedes no le entienden ahí, como medidas de frecuencia en epidemiología. Ajá. O medidas de asociación en epidemiología y medidas de impacto en epidemiología. Pero con lo que yo les mandé vienen todas. Ajá, esta va a ser para el próximo domingo. ¿De este domingo? En 8. Ajá. Todavía. O sea, si ya lo quieren ir avanzando para que no les agarren las piezas porque tienen mucha tarea, luego estoy viendo que, maestra, denos permiso porque no terminamos la tarea. No. Si quieren, lo hacen así. Vayan haciéndolo y lo van enviando. Hoy voy a empezar, hoy y mañana voy a empezar a calificar los que ya me han enviado, lo de los estudios, diseños epidemiológicos, los voy a empezar ya a calificar. Ajá. Pero esto es para el próximo domingo. Ajá. Acuérdense, lo de diseños viene junto con su tasa de prevalencia. Yo les puse un ejemplo, ahí el ejemplo viene arriba y abajo viene la fórmula y les dije qué significa la prevalencia. Ajá, hasta se los mandé. Pero si no, me hablan y ya les explico otro ejemplo de cómo lo pueden hacer. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Maestra, lo del cuadro comparativo sí es para esta semana, ¿verdad? A ver, otra vez vuelvo a repetir. El cuadro comparativo tienen de tiempo hasta el día martes o miércoles. Ahorita me voy a fijar. Si en caso de que fuera el martes, les voy a abrir la plataforma y les doy chance el miércoles. Ajá. Y esta es hasta el día domingo. Ajá. O sea, un día después de que nos veamos en clase. ¿Hasta aquí alguna duda? Gracias, maestra. No, De nada, sí, chicos. profesora, nada más si la podría abrir antes del domingo para poderla mandar. ¿Cómo? A ver, no entendí. Sí, sí, podría abrir la plataforma antes del domingo para poderla mandar antes. Ya La está. tarea. No, pues ya está abierta. Ya está Ya están abierta. abiertas Ah, ok. las dos. Las dos Ok, ya están gracias. abiertas. Ajá, Gracias. ahorita Ya. los que quieran ya enviar ya están abiertas las plataformas. Más bien, preocúpense porque se cierran. Muchas gracias. Que tengan un excelente y bendecido fin de semana, chicos. Gracias, profesora, igualmente. Gracias, adiós. Maestra, yo le mandé a Adán, su ¿estás WhatsApp sobre mi bien? ejercicio. Sí, estás bien, Adán. Ah, gracias. A ver, espérame. No te vayas. Espérame. Estás a calcular. Sí, es que sí lo vi que eran 15 casos de TV. Sí, estás bien. Así es. ¿Sale? Oh, Nada ok, más lo haces gracias. bonito, no feo, ¿eh? Sí. No, ya lo hice a Bueno. computadora. De hecho, la primera foto se la mandé así a compu, pero mejor ahorita se la saqué de mi ¿Cómo? libreta. Ah, No, la ya primera no, foto que le no. mandé. Espérame tantito, Adán. La vez pasada lo hice porque no les había dado una clase y le repuse esta clase. Ajá, pero no, oye, sí. Eso, ya estamos al corriente, ¿vale? Ahora sí dime, Adán, ¿qué pasó? Ah, sí, de hecho la primera vez que se lo mandé fue ya hecho a computadora, pero creo sí, que es no la se que veía vi bien. yo. Lo mandé. Ajá. Sí. Ajá, Bueno, entonces ¿vale? estoy bien. Sí, gracias. Sí, Voy a seguir manejando. adiós. Órale, con cuidado. Ay, no, hombre. Adiós, chicos. Adiós. Hasta luego. Ahí me invitan un hot cake luego. Adiós. Adiós, profesora. ¿Qué pasa Ay.